Hola, buen martes, ¿cómo están? Espero que todos bien. Compartimos un nuevo tema en esta tarde y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, los versículos del 29 al 39. Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando dejó y llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los que estaban endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos y de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús recorre Galilea predicando, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para todos he venido y para esto he venido. Él les dijo, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Este es un pasaje que también nos impacta por muchas cosas que podemos encontrar en él. Si nosotros nos fijamos desde el comienzo del Evangelio de Marcos, Jesús realiza milagros, la gente está siguiéndolo y pidiéndole que realice esos milagros. También él empieza a explicar su ministerio a los discípulos y trata de empezar a explicar cuál va a ser su ministerio a la gente. Si nosotros nos fijamos, el Evangelio de Marcos es el más corto de los 4 evangelios que nosotros tenemos en la Biblia. Y es como que todos los sucesos, desde que empieza el Evangelio, se van produciendo y es como que transcurren muy rápido. Si nosotros nos damos cuenta, al leer ya nomás en el capítulo 1, ya vemos que Simón y Andrés habían dejado sus redes, que Jacobo y Juan habían dejado a su familia, a sus padres para seguir a Jesús. Claramente en los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos se destaca esta actitud de dejar todo para seguir a Jesús. Pero, a ver, tenemos que entender bien esto de que cuando nosotros hablamos de dejar todo para seguir a Jesús, no es que ellos abandonaban a su gente, abandonaban a su familia y las dejaban al azar de lo que les pudiera suceder, sino que lo que ellos tomaron como prioridad fue el compromiso de servir para el reino de Dios. Y este milagro que nosotros podemos compartir hoy se sucede a continuación de la expulsión de un demonio que se realiza en la sinagoga el día sábado. Y se produce en la casa de Simón. Y lo cual, según algunos estudiosos actuales de hoy en día, dicen que la casa de Simón aún está y que está al lado de la sinagoga en Jerusalén, y que aquellos que han tenido oportunidad o que tengan oportunidad de visitar Jerusalén, la casa de Simón se piensa que es justamente la que está al lado de la sinagoga. Y dice que cuando ellos están en la casa de él, le dicen que la que estaba enferma es la suegra de Pedro, justamente. Jesús la sana y como que destaca la importancia que tenía justamente la suegra de Pedro en esa casa, en el hogar. Veamos que no menciona, por ejemplo, la palabra de Dios en este caso que estuviera, por ejemplo, la esposa de Pedro. Algunos estudiosos piensan que Pedro ya era viudo, salvo si nosotros nos fijamos
en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 9, en el versículo 5, ahí se indica que la esposa de Pedro lo acompañaba. Pero bueno, son estudios que se hacen tanto de un lado como del otro para que algunos digan que pensaban que ya Simón era viudo y otros decían que aún la esposa de Simón estaba viva. Dice la palabra de Dios que él la toma de la mano y la levanta. Acá aparece este gesto, que es un gesto amable, pero al mismo tiempo es un gesto útil, porque es un gesto de amabilidad, de el poder tocarla y levantarla, pero también es un gesto útil, porque nosotros sabemos cómo nos cuesta a veces cuando estamos acostados incorporarnos y levantarnos. Acá Jesús dice que le da la mano y la levanta, o sea que también es un gesto de utilidad, porque ella venía de estar con fiebre y seguramente nosotros sabemos lo que es estar con fiebre y cómo nos daña físicamente. Pero no debemos olvidar que para la cultura judía no era bueno que un hombre tocara a una mujer y la tocara tampoco de esta manera, de darle la mano y ayudarla a incorporarse. A ver, pensemos ahora en nosotros y en este tiempo. A nosotros también nos cuesta tocar a una persona enferma. A veces porque no queremos lastimarla quizás más de lo que ya le está aconteciendo. Pero en general también no queremos tocarla porque tenemos miedo a contagiarnos. Es cierto que con el paso del tiempo, con los años, con el avance de la medicina, nosotros hoy podemos entender que hay personas que porque están con determinadas enfermedades no es bueno que las toquemos porque podemos contagiarnos. Pero sin embargo, el gesto de tocar a alguien que está padeciendo una enfermedad es sanador, pero no solamente sanador desde el aspecto por la enfermedad que tiene, sino también desde el acompañamiento, más allá de lo físico que le pasa, desde lo espiritual, porque la persona es como que cuando uno puede tener estos gestos de darle la mano o de pasarle una mano para abrazarla, se siente como un gesto de sanador, un gesto de compromiso, de estar al lado de la persona que está padeciendo. Y dice que Jesús la levantó. Este verbo levantó aparece en el Evangelio de Marcos en 3 lugares solos. En este, donde dice que Jesús la levantó a la suegra de Pedro. En el otro pasaje donde Jesús resucita a la niña que estaba muerta, dice que la levantó Jesús a la niña. Y la otra parte, el tercer lugar donde aparece que lo levantó fue cuando Jesús es resucitado, cuando dice que Dios lo levantó de los muertos. A ver, dice que la fiebre, una vez que Jesús le da la mano y le dice que se levante, desapareció. Es como que fue un gesto automático, pero también fue automático el gesto de ella, de incorporarse, porque Jesús la ayuda a incorporarse y dice que empieza a servir a todos los que estaban en el lugar. A ver, esta palabra servir, parece que en este tiempo viniera y no cayera mal, y sobre todo cuando hablamos de una mujer y pensáramos en esto de que tiene que estar al servicio de los demás, porque pensamos como que volviéramos a la época de la esclavitud. Sin embargo, debemos ver este relato y la forma en que ella empieza a servir desde otro lugar, desde otra mirada. Podemos verlo también en este día. Jesús honra a la mujer, pero no solamente la honra a ella en este caso, porque a ver, este fue el primer milagro de sanidad que él hace. Si bien él expulsa el demonio el día sábado anterior a ella en la sinagoga, este es el primer milagro que habla de una sanidad de una persona que estaba enferma, y lo realiza sobre una mujer.
O sea que Jesús no está discriminándola porque ella sea una mujer. Nos olvidamos que también Jesús vuelve a la vida a la hija de Jairo. Era una mujer. Tampoco la discriminó porque era una mujer. Nos acordamos cuando cura a la mujer que tenía flujo de sangre, que tenía hemorragia de sangre, y que también Jesús, por el poder de Dios, la curó a ella. Bajo ningún concepto, Jesús siempre excluyó a la mujer. Otra de las cosas es que Él hace que ella pueda volver a su vida diaria nuevamente con la normalidad que tenía como antes de que ella estuviera enferma. Él la restituye no solamente de su enfermedad, sino a que ella pueda desarrollar todas sus actividades, las que necesite desarrollar, con normalidad como lo hacía antes. Otra de las cosas que resalta esto es que todos los milagros incluyen la confirmación de lo que realizaba Jesús. Y acá se destaca que ella puede volver a su vida normal con plenitud de forma rápida. Esto es más allá de que si ella estaba sirviéndole a todos los que estaban en la casa o no. Y más aún, en su propio ejemplo y en sus propias palabras, dice, yo no vine para ser servido, dijo Jesús, yo vine para servir. Y a ver, ¿cuál es el concepto erróneo? Nosotros también, como cristianos, cuando aceptamos seguir al Señor Jesús, debemos reconocer que lo hacemos con el compromiso de que no venimos para ser servidos, sino para, ¿qué dice la palabra? Para servir. Y creo que este es el gesto de lo que hace Jesús al restaurar de su enfermedad y a su vida integral a esta mujer. Pero hay otro gesto que aparece en este pasaje. Y no es nada más ni nada menos que dice que la gente esperó a que terminara el día sábado para traer personas que estaban enfermas y endemoniados a sabiendas de que Jesús podía curarlos. A ver, en la mirada de Jesús siempre estuvieron las personas que estaban padeciendo por algo. A ver, tanto como nombramos hijas, mujeres o hijos, varones, tanto madres como padres, tanto esposas como esposos, cualquiera de las personas que no podían desarrollar su vida con una dignidad integral, Jesús a nadie excluyó. A todos Jesús los incorporó en ese reino de Dios que hablamos muchas veces que Él instauró. ¿No es hermoso, por ejemplo, en este tiempo nosotros pensemos ver a un niño o a una niña que está jugando, a una madre o a un padre que puedan abrazar a un niño o a un anciano? ¿No es hermoso ver a un anciano que pueda sentarse en sus rodillas a un nieto o a un chico y enseñarle o compartir una lectura? Bueno, de la misma manera, Jesús incluyó a todos. No dejó a nadie afuera. Su ministerio, su mensaje, su acercamiento a la gente fue con todos y en todos los lugares. Y aparece acá una cosa que dice que Jesús hace callar a los demonios y que los demonios se callaban delante de Jesús. ¿Por qué? Porque veían ellos, en él, y sabían que la autoridad de Dios estaba en aquel que reprendía a los demonios. En este evangelio que nosotros pudimos y estamos compartiendo hoy, en el evangelio de Marcos, nosotros vamos a encontrar, si nos ponemos minuciosamente a buscar, más de 200 versículos que destacan los milagros y las sanidades que hizo Jesús. ¿Y saben qué? Esos más de 200 versículos superan a los versículos que relatan la pasión justamente de Cristo para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos, tener vida y vida en abundancia, como dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, el Evangelio de Marcos
resalta en más de 200 versículos milagros, sanidades, momentos de acercamiento que tuvo Jesús con las personas, que son más cantidad que los que relata en la pasión de Cristo hasta llegar a su muerte y resurrección. ¿Y qué demuestra Jesús en esos versículos de los cuales podemos hablar? Demuestra su humildad, demuestra su servicio, demuestra su compromiso y el pedido de que no se lo digan a nadie, como no queriendo ser él el centro de atracción de nada. ¿Y saben también por qué pienso que Jesús en ese momento aún le pedía que no dijeran nada? Porque creo que aún ellos todavía no estaban preparados, tanto la gente como los discípulos, porque era el principio de su ministerio acá en este pasaje. Como que no entendían todavía a qué había venido Jesús y cuál era el verdadero ministerio al cual él había sido convocado en medio de todo el pueblo en el cual él se estaba moviendo. Pero también ellos todavía no podían llegar a entender con su mente de dónde venía ese poder, esa autoridad, porque ellos veían que él sanaba, porque ellos veían que él expulsaba demonios, y en su mente todavía con claridad no estaba de dónde provenía todo ese poder y esa autoridad. Y en lo último del pasaje dice que Jesús se levantó estando aún oscuro y se fue al desierto a orar. A ver, el desierto que tantas veces encontramos en la Biblia tiene mucho significado para el pueblo judío, el tema del desierto. Es especial porque allí Dios formó a su pueblo en el medio del desierto. Es especial porque allí los redimió de sus pecados. Es especial porque ahí, como dije antes, los convirtió en su pueblo, en el pueblo escogido que Dios tuvo desde el principio. El desierto fue especial porque allí fue donde Juan el Bautista llamaba a la gente al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y no debemos olvidar que el desierto fue especial también para Jesús, porque allí, con la autoridad de Dios, derrotó las tentaciones que Satanás quiso ponerle delante de él para hacerlo sucumbir delante de su presencia. La búsqueda de Jesús de lugares desérticos, imaginemos de lugares donde pudiera estar a solas, era para poder buscar esa libertad de tener tiempo sin distracciones, sin nada que lo pudiera sacar de lo que él estaba necesitando hacer, y que era poder entregarse en oración y encontrar la fortaleza y la guía de aquel que lo había enviado. ¿Para qué? Para poder servir a su pueblo. Y él necesitaba recomponer su vida espiritual cada día, buscando la presencia de su Padre, para que su Padre lo siga guiando y fortaleciendo en el ministerio que él había emprendido. Porque como dije antes, Jesús fue y continuó por distintos lugares, como lo dice la palabra, su ministerio, uniendo dos cosas fundamentales que también son fundamentales para este tiempo. Y que a veces nosotros entramos en esa controversia de la iglesia, de pensar muchas veces, a ver, la iglesia, ¿en qué debe hacer énfasis en este tiempo? ¿Predicar un evangelio sanador? Solamente ese tipo de evangelio donde venía a las reuniones, participaba de nuestros cultos, porque el Señor te sana y el énfasis principal solamente está en la sanidad. O el centro de nuestras predicaciones debe ser, debemos ayudar, generar el tema de la acción social, de acompañar todo lo que le está sucediendo a la gente, su empobrecimiento, y estar como iglesia acompañando esa situación, y el énfasis de la evangelización y nuestro compromiso va a ser la acción social. A ver, este relato que terminamos de compartir hoy, como tantos que vimos anteriormente, nos muestran con claridad que Jesús se acercó permanentemente
a los seres humanos. Y se acercó desde lo físico para sacar su problema, sanar su problema de enfermedad, pero también se acercó desde lo espiritual, porque Jesús les decía muchas oportunidades, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús lo sanaba, lo reintegraba a la persona a su vida integralmente, pero también le quitaba el pecado, porque la persona aprendía a confesar delante de Jesús que Jesús era su Señor y Salvador. Y la iglesia en este tiempo no debe separar estas dos cosas. La atención de cualquier tipo de problema que tenga la persona físicamente, emocionalmente, o padecimientos de necesidades económicas o padecimiento de alimentos, pero complementados siempre uno con el otro, con lo espiritual, con la palabra de Dios, que no va desprendida uno del otro, sino que es un conjunto que se unen para servir a aquel que está necesitando ser incorporado dentro del pueblo de Dios. Hermanos, hermanas, somos llamados por medio de cada uno de los milagros que hemos podido compartir a vivir una vida distinta, una vida de compromiso, una vida sin olvidarnos que no estamos solos acá, sino que cada uno de nosotros somos parte de un gran conjunto, de un gran pueblo al cual Dios nos llama cada día a servirle y no a esperar que seamos servidos. Jesús vino a servir y nosotros también debemos servir con gozo, con alegría, con padecimientos como todos los tenemos, con sufrimientos como todos los tenemos, pero también sabiendo que la retribución que siempre recibimos en medio de cualquier circunstancia difícil es lo que también hablamos en otro mensaje, la bendición de Dios, que siempre está dispuesta, porque Él extiende su mano para vos y para mí. Que Dios nos bendiga y gracias porque Él nos permitió compartir este mensaje. Oremos. Te alabamos y te damos gracias, Señor, porque como pudimos ver nuevamente, tú no viniste, Señor, a ser servido, sino que viniste a servirnos, y no solo a nosotros, a todos aquellos que se han puesto delante de tu vida. Y queremos ser agradecidos, Señor, porque en vos podemos ver un verdadero ejemplo de ser humano, pero también de un Dios que se acercó a su pueblo por medio de su Hijo en un sacrificio vivo, inmerecido, pagado en la cruz, pero que lo hizo por amor a cada uno de nosotros y de todos. Señor, bendecimos este tiempo que hemos podido compartir. Te alabamos y te damos gracias y te pedimos que sigas cuidando de nuestras vidas, que nos sigas acompañando y que nos sigas guiando a aquellos lugares, personas que tú tienes preparado delante de cada uno de nosotros. Oramos dándote gracias y pidiéndote en el nombre de Jesús por todas estas cosas. Amén.